Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola Sandy, ¿cómo les va en el curso? Cuéntenme. ¿Cómo lo están sintiendo? ¿Está pesado? Mucha información, yo creo, ¿verdad? Bueno, para mí está bastante bien. Estoy tranquila con el curso. Ah, qué bueno. Qué bueno. Ok, pues vamos a empezar para que igual nos dé tiempo de acabar. Ayer íbamos a ver esto de síntesis de proteínas, pero ya no nos dio tiempo. Terminamos con este tema y luego abordamos lo de aparatos y sistemas, que igual es bastantito. Ok. ¿Se acuerdan en qué organelo ocurre la producción de proteínas en la célula? ¿Retículo endoplasmático? ¿En qué parte? ¿En el rugoso o en el liso? Creo que en el rugoso. Muy bien, en el rugoso. En el liso ocurre la síntesis de lípidos. Y en el retículo endoplásmico rugoso específicamente ocurre en otro organelo. ¿Se acuerdan cómo se llaman unos chiquitos? ¿Ribosomas? Muy bien, sí, los ribosomas. Entonces, los ribosomas es el lugar en particular donde va a ocurrir este proceso y los ribosomas están embebidos en el retículo endoplásico rugoso. Muy bien. Ok, antes de empezar tenemos que hacer un resumen de cómo fluye, perdón, la información genética en nuestras células. Como sabemos, en el DNA está codificado, ¿no? Toda la información de nuestros genes y la información va a fluir en varios sentidos y es importante conocer en qué sentidos lo hace. En primer lugar, aquí tenemos, ¿no?, el ADN en azul. El ADN puede fluir hacia el mismo ADN, es decir, que el ADN tiene la capacidad de hacer una copia de él mismo. Y a este proceso se le conoce como replicación, que ya lo habíamos mencionado un poquito ayer, y justo es la síntesis de ADN. Acuérdense que la palabra síntesis es como fabricación o producción de ADN. El ADN también va a fluir hacia el siguiente nivel, que es el ARN, a través de un proceso que se conoce como transcripción. Acuérdense que el ADN y el ARN se parecen en varias cosas, pero también difieren en muchas. Una de las que vimos ayer es el tipo de azúcar que tiene, ¿no? El ADN tiene desoxirribosa y el ARN tiene ribosa. Y entre otras de sus diferencias es que sus bases nitrogenadas, que es parte de la estructura de estas moléculas, son diferentes. En el ADN es adenina, timina, citosina y guanina, mientras que en el ARN se comparten las tres primeras, pero en lugar de timina se tiene un uracilo. Y esto hace que el ARN esté en otro idioma, por así decirlo. Entonces, lo que va a suceder es que el ARN va a decodificar el lenguaje que está oculto, por así decirlo, en el DNA a través de este proceso, ¿no? Transcripción. Ahorita vamos a ver paso a paso qué ocurre en cada etapa, pero este es como un resumen general. Una vez que el mensaje ya fue transcrito, así se le dice ARN, ahora ocurre la traducción, que es pasarlo del lenguaje ARN al lenguaje de aminoácidos. ¿Se acuerdan que los aminoácidos son los monómeros que construyen a las proteínas? Entonces, ese cambio entre ácido nucleico a proteína es la traducción. Si lo viéramos en una célula, imaginemos que todo esto amarillo es una célula y lo azul es un núcleo. La replicación del DNA va a ocurrir dentro del mismo núcleo y acuérdense que esta replicación ocurre cuando se le da la señal a la célula de que se va a dividir. Entonces se replica todo por dos. Luego ocurre la transcripción dentro del núcleo también, es decir, se pasa de ADN a ARN y este ARN tiene un nombre en específico que es mensajero, ARN mensajero, y se llama así porque va a transportarlo, ¿no?, del núcleo
perdón, a otra parte de la célula, que va a ser justamente los ribosomas que están en el retículo endoplásmico rugoso, y van a llegar allí las líneas de ARN y ahí se van a traducir a proteínas. Y así es, en general, el flujo de la información genética dentro de una célula. Durante mucho tiempo a este proceso se le conoció como el dogma central de la biología molecular, porque fue muy importante su descubrimiento, porque antes de esto no se sabía cómo era que la información que estaba en el núcleo se traducía ya a moléculas como tal. Entonces, por eso se le puso como dogma, ¿no? Hoy en día ya sabemos que no es un dogma, porque un dogma es algo que tiene como una carga religiosa un poco, así como algo que no se puede ya cambiar, algo que ya está totalmente descrito. Y ya hemos descubierto, bueno, yo no, otras personas han descubierto que, por ejemplo, de proteínas se puede ir a ADN, entonces eso es como algo muy novedoso, pero hoy nada más vamos a ver estos tres pasos. Comenzamos con el primero, que es la replicación del DNA. Es el proceso mediante el cual, a partir de una sola molécula de ADN, que acuérdense que es doble cadena, se va a generar una copia idéntica. Entonces, al final de este proceso, vamos a tener dos moléculas. Como pueden ver en este esquema, se abren las hebras y van a entrar otras hebras, ¿no? Como que van a ir complementándose con las bases nitrogenadas que hay aquí. Ese proceso incluye un montón de enzimas. Acuérdense que las enzimas, tipos de proteínas, van a ser auxiliares en todo este proceso. Una muy famosa es la polimerasa, por ejemplo, la helicasa, pero en este momento no se las puse porque no es necesario que nos aprendamos cada molécula que forma parte de este proceso, sino el resultado general, ¿no? Que a partir de una molécula de doble cadena se obtienen dos moléculas de doble cadena. ¿No? Listo para que la célula pueda dar cada una a cada una de sus células hijas. Pasamos al siguiente paso, que ahora sí ya es la síntesis de proteínas. Va a permitir la formación de todas las proteínas que necesita una célula. El DNA se va a encargar de proporcionar las instrucciones para que se fabriquen estas proteínas y su síntesis está dictada por el código genético, que ahorita vamos a conocer. La síntesis de proteínas va a tener dos pasos, que son los que ya habíamos visto: la transcripción, es decir, pasar de ADN a ARN, y luego una traducción para obtener finalmente la proteína. Comenzamos con el primero, que es la transcripción, que es el proceso en el que un gen determinado, un gen que esté por ahí en ese segmento de DNA, va a ser copiado por el RNA mensajero. Cuando le ponen aquí una M chiquita abajo, pues es para abreviar mensajero, porque hay otros tipos de RNA, como el de transferencia, entonces se le pone una T, ¿no? Igual no vamos a ver ahorita todos los tipos de RNA, solo el mensajero, que es el importante para este proceso. Y este es llevado al ribosoma para formar la proteína requerida. Entonces, aquí tenemos a nuestra doble cadena de ADN con sus bases nitrogenadas, que son estas letras. Acuérdense que toda la información genética está codificada en solo 4 letras. Lo que va a pasar es que estas hebras se van a abrir, se van a separar y va a entrar la hebra del ARN y va a ir complementándose. Si en el ADN hay una timina, el ARN va a ponerle una adenina a su cadena. Si hay una adenina, iría normalmente en el ADN una timina, ¿se acuerdan? Como aquí, adenina, timina, pero como cambia de lenguaje, va a poner un uracilo, que se abre con U. La citosina se conjuga con las guaninas, las timinas con las adeninas con uracilos, y así se sigue toda la hebra de ADN o hasta que acabe el gen, porque a veces nada más se ocupa copiar un gen o a veces sí todo el genoma. Eso va a depender de lo que la célula ocupe hacer. El chiste es de que al final de la transcripción se obtiene un transcrito, que es como esta información genética ya en el lenguaje del ARN, y hasta ahí se acaba la transcripción. Okay. Este es el código genético, que básicamente cada 3 letras recibe el nombre de codón, y cada 3 letras del ADN, ahora convertido al lenguaje RNA, va a codificar un aminoácido. Recordemos que los aminoácidos son la molécula más pequeña de las proteínas. Entonces, por ejemplo, regresemos tantito. Aquí que tenemos AUG. Este es el primer codón o triplete, también se le puede decir. Y vamos al código genético y buscamos esas letras. Está aquí, ¿no? AUG.
Entonces, esos tres nucleótidos van a codificar para un aminoácido en particular, que es que es la metionina, que se conoce como el codón de inicio, ¿va? Este siempre va a estar al principio de todas las proteínas, y ya después pues van a haber combinaciones de muchos otros codones, ¿no? Que son todos estos que están aquí. No es importante tampoco que se los aprendan, pero que sí que sepan que cómo se está pasando de un lenguaje a otro en la información genética. Entonces llegamos al último paso, que es la traducción, que justamente es el proceso por el cual se cambia del código de RNA mensajero al de los aminoácidos a través del cuadrito que acabamos de ver, y se lleva a cabo en el ribosoma, que está ubicado ya sea en el citoplasma de forma libre o en el retículo endoplásmico rugoso. Y en este dibujito vemos todo lo que acabamos de ver resumido, ¿no? Aquí está el ADN con su doble cadena, se abre, entra el RNA, que aquí es esta tirita azul, el RNA mensajero, sale del núcleo, llega hasta el retículo endoplásmico rugoso, donde está el ribosoma, que es este cafecito, entra y le da como el mensaje, y lo que va a salir del ribosoma ya son las proteínas. Y en este dibujito, cada bolita ejemplifica un aminoácido, que es el monómero, ¿no?, de la proteína. Y eso fue todo de síntesis de proteínas. ¿Tienen alguna duda? No. Ok. Ok, chicos. Muy bien. Pues vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a ver todos los aparatos y sistemas que componen a nuestro cuerpo. Y como son muchos, vamos a ver una visión general, como las funciones generales de cada uno de nuestros órganos y para qué sirve cada aparato y sistema. Y cómo entre ellos se apoyan, ¿no?, también. Antes de esto hay que conocer los planos del cuerpo, cómo podemos dividir los ejes de simetría que tenemos. Comenzamos con el frontal, que va a dividir al cuerpo en la parte anterior, o también llamada ventral porque está el vientre de este lado, y la parte posterior, donde está el dorso, entonces la parte dorsal. Usualmente en animales en animales no humanos, le decimos ventral y dorsal, pero ya en humanos se ocupa anterior y posterior sobre todo. El siguiente ángulo es el sagital, que va a dividir a nuestro cuerpo en una parte derecha y en una parte izquierda, y el ángulo transversal, que va a dividir al cuerpo en la parte inferior, que es donde están nuestras piernas, y la parte superior, donde está la cabeza. También se le puede llamar parte cefálica o craneal, está el encéfalo o el cráneo, o parte podálica o caudal. Podálica hace referencia a donde están los pies, y caudal donde está la cola. Entonces, de cualquier manera se le puede decir. Y vamos a comenzar con el sistema esquelético, que va a estar conformado por todos nuestros huesos, cartílagos, ligamentos, y todas las articulaciones que unen a todos estos huesos. En total, los humanos tenemos 206 huesos, todos tenemos la misma cantidad. Entre las funciones de este sistema es que van a sostener al cuerpo, ¿no? Es nuestro armazón, lo que le va a dar la fuerza para estar erguido a nuestro cuerpo. También va a proteger a órganos corporales. Por ejemplo, ¿en qué partes ustedes ven que los huesos estén protegiendo nuestros órganos? Las costillas. El cerebro, corazón, pulmones. Sí, muy bien. Justamente la caja torácica, que es esta parte donde están las costillas, protege todo el pulmón, los pulmones, perdón, el corazón, y el cráneo está protegiendo todo el encéfalo. Muy bien. De ahí en fuera, los demás huesos, por ejemplo, los de las piernas o los brazos, no están protegiendo órganos como tal, solo la caja torácica y el cráneo. Permite movimientos interactuando con los músculos. O sea, si no tuviéramos músculos, pues los huesos no tendrían movimiento. Entonces, el sistema esquelético con el muscular van a trabajar muy, muy de cerca para poder generar el movimiento a través de palancas. Es como una forma física de mover las cosas, ¿no? Y producen células sanguíneas. Dentro de los huesos, en la médula espinal, se producen células sanguíneas muy importantes. También es un almacén de calcio, es un importante almacenador de grasa en las cavidades óseas internas también. Y este sistema esquelético se clasifica en dos grandes grupos. Uno es el axial, que va a conformar los huesos que forman un eje longitudinal en nuestro cuerpo y tiene 80 huesos. Y va a ser lo que en la imagen se ve como color verde menta,
que es el cráneo, toda la columna vertebral y el tórax. Mientras que el esqueleto apendicular va a incluir los miembros que pueden ser superiores, que son los brazos, los miembros inferiores, que son las piernas, la cintura pectoral, que es aquí donde tenemos las clavículas, y la cintura pélvica. Bueno, sí, vamos a la siguiente. A la unión de dos o más huesos entre sí se le va a conocer como articulación y tenemos varios tipos de articulación dependiendo qué tan móviles son, porque algunas como nuestras rodillas son súper móviles, pero otras como las articulaciones del cráneo son totalmente inmóviles. Entonces comenzamos con las fibrosas, que son justamente estas que no tienen movimiento y se unen a través de un tejido que se llama conectivo, que es un tejido totalmente duro, no tiene nada de elasticidad. Y el ejemplo es las articulaciones de la cabeza. Entonces nuestra cabeza tiene muchos huesos que están formando el cráneo y están unidos por este tejido conectivo y pues obviamente no se mueven. El siguiente tipo son las cartilaginosas que tienen poquita movilidad o inmóviles también y se unen a través de cartílagos como las articulaciones esternocostales. Estas esternocostales justamente son las que van del esternón, que es este hueso que une nuestras costillas, y costales pues hace referencia justo a las costillas, ¿no? Entonces todas estas articulaciones que existen aquí son tipo cartilaginoso. Se encarga de proteger los extremos de los huesos en las articulaciones, conecta las costillas con el esternón, constituye también el armazón de la faringe, la tráquea y los bronquios y sostiene la porción flexible de la nariz. Nuestras orejas, por ejemplo, tienen puro cartílago, amortigua las rodillas y nuestros discos intervertebrales, ¿no? Es esto que se ve aquí de blanquito. Entonces, por ejemplo, nuestra columna, si lo pensamos, sí la podemos mover, por ejemplo, nos vamos a ir hacia atrás, flexionarnos hacia adelante, pero tampoco tantísimo. La columna vertebral es más o menos móvil. Y por último tenemos a las sinoviales, que ahora sí son las que se mueven con mucho más libertad, y su unión se hace a través de varios elementos como el líquido sinovial o los ligamentos, entre otros. Y como ejemplos, pues nuestros codos, nuestras caderas, la rodilla, nuestros tobillos, los hombros, que son todas estas partes relacionadas sobre todo con nuestros miembros que podemos mover en muchos ángulos distintos. Y si este movimiento sobrepasa el límite de la articulación, lo que ocurre es una luxación, es decir, que se separan los huesos, se rompen estas articulaciones que los mantienen juntos. Y pasamos al siguiente sistema, que es el muscular, que les digo que está muy relacionado con los huesos. Y la ciencia que lo estudia es la miología. Mio significa músculo en latín, entonces por eso, miología. Los músculos se caracterizan porque tienen la capacidad de contraerse, ¿no? Se pueden expandir y contraer, y al contraerse es cuando se genera el movimiento. Por ejemplo, cuando caminamos están contrayendo un montón de músculos de nuestras piernas y también de nuestra espalda, de nuestro cuello para mantenernos erguidos. Y existen tres tipos de músculos. Uno es el liso, que es el que conforma nuestras vísceras y son involuntarios. Por ejemplo, nuestros intestinos, el estómago también tiene músculo liso y su contracción está mediada por el sistema nervioso y se localiza en la piel, órganos internos, aparato reproductor, grandes vasos sanguíneos y aparato excretor. Entonces, todos estos músculos, aunque nosotros no lo estemos pensando de forma activa, se están contrayendo. Nosotros no dirigimos, ¿no?, si nuestro intestino se mueve o no. El siguiente tipo es el esquelético, también se conoce como estriado, y este está inervado por todas partes por el sistema nervioso central, y este sí es un músculo voluntario. Esto quiere decir que debe de ocurrir una sinapsis, es decir, que lo pensemos, que la señal viaje hacia nuestro cerebro, y luego de nuestro cerebro existe una respuesta que viene hasta la parte del cuerpo que queremos mover, para que el músculo esquelético se tense, se contraiga y produzca el movimiento. Y por último, un tipo de músculo muy particular, que es el cardíaco, que solamente vamos a encontrar en el corazón. El corazón es un músculo, al igual que también el cerebro, por ejemplo. Y aquí vemos la unión entre el sistema óseo y el muscular a través de los tendones. Los tendones son los encargados de unir las estructuras rígidas del hueso con las fibras musculares.
Pasamos al aparato digestivo. Este va a tener la función pues, de degradar los compuestos complejos que ingerimos en nuestra dieta y los convierte en otros más simples para que los podamos aprovechar. Pueden ser absorbidos y después aprovechados por nuestro torrente sanguíneo que va a transportar los nutrientes a las diferentes partes del cuerpo que los necesiten. Está formado por la boca, este es el primer paso del aparato digestivo, aunque muchas personas dicen que desde que olfateamos la comida y percibimos los olores, el cerebro empieza ya a producir la saliva y entonces cuando el bocado entra a la boca, ya llevaba como unos segundos nuestro cuerpo preparándose para eso. La boca va a estar constituida por nuestros labios, las mejillas, la lengua, las papilas gustativas, los dientes, el paladar blando y el duro, es decir, el que está arriba y el que está abajo de nuestra lengua, y todas las glándulas salivales que van a tener la importante función de estar secretando enzimas para poder digerir la comida. La comida cuando la masticamos y ya tiene ahí, está mezclada con los ácidos de la saliva, va a recibir el nombre de bolo alimenticio. Es la primera etapa de la comida. Después este va a pasar a la faringe, que es el conducto común entre el sistema digestivo y también entre el sistema respiratorio, y este va a comunicarlo con la siguiente parte, que es el esófago, y aquí hay algo muy importante que es la epiglotis, que justamente es como una tapita que divide pues este conducto, el que no se vayan los alimentos hacia los pulmones. Entonces, cuando hay gente que se está ahogando, justamente es porque la epiglotis no se tapó bien y entonces el alimento está obstruyendo las vías aéreas. Y pues es algo que pasa comúnmente, justamente porque se comparte esta estructura, no existen dos vías, ¿no? Para cada cosa. Luego tenemos el esófago que va a conectar a la faringe con el estómago y este esófago se distingue de la faringe porque aquí se secretan un montón de mucosidades para facilitar el paso del alimento. Después del esófago, el bolo alimenticio ya llega al estómago. Se producen movimientos que lo van a mezclar con el jugo gástrico que está dentro del estómago. Y dentro de este estómago hay varias sustancias importantes, por ejemplo, el ácido clorhídrico, moco, enzimas digestivas, como la pepsina. Esto es muy importante. La pepsina luego se las preguntan en el examen como esa enzima súper importante que degrada los alimentos para que los podamos absorber más adelante en los intestinos. Sin embargo, también es importante la amilasa y la lipasa. Si se dan cuenta, aquí en el nombre de estas enzimas les da una pista de más o menos qué degrada cada una, porque las enzimas son específicas, ¿no? La pepsina degrada proteínas, empieza con P. La amilasa tiene que ver como con el almidón, entonces es la que degrada los carbohidratos, y la lipasa es la que degrada los lípidos. De aquí la más importante, pepsina, no se olviden de ella. Y también el ácido clorhídrico, ¿no? Que es el que también degrada el bolo alimenticio. Cuando ya está todo degradado este bolo, ahora va a recibir otro nombre que ahora es quimo, es como la segunda etapa de degradación de nuestros alimentos. Una vez que ya está el quimo, sale del estómago y pasa a la siguiente parte, que es el intestino delgado, justamente el duodeno. El intestino delgado tiene tres partes, que es duodeno, yeyuno e ilion. Les podemos ver aquí en la imagen, ¿no? Del estómago, toda esta parte azul, duodeno. Luego el yeyuno y el ilion en verde. Este intestino puede medir entre 6.7 y casi 8 metros, dependiendo el sexo y la edad de la persona. Y es tan largo porque justamente necesita el alimento en forma de quimo estar pasando por todo este órgano para permitirle darle el tiempo suficiente de que absorba todos los nutrientes del alimento que ingerimos. Aquí se completa la digestión, absorbe sustancias nutritivas que requiere el organismo por medio de vellosidades dispersas en todo el intestino. Esas vellosidades son cilios, que básicamente son como protuberancias de las membranas celulares, de todas las células que conforman al intestino. Son muy, muy delgaditas para que justamente puedan existir este intercambio de nutrientes lo más fácil que se pueda. Y por supuesto que estas células se están recambiando todo el tiempo. Cuando vemos mitosis les puse ese ejemplo, ¿no? del sistema digestivo que
recibe el quimo, que es súper ácido, entonces daña mucho a las células, y por lo tanto la mitosis aquí es súper importante para estar renovando las células del aparato digestivo todo el tiempo. Imagínense en el estómago que hay un montón de ácidos, por ejemplo el ácido clorhídrico, si nos cae en la piel o en los ojos nos deja ciegos y nos causa quemaduras de hasta 3.er grado. Imagínense en el intestino, pues está recubierto y se cambia constantemente para que no haya esos daños. Y bueno, una vez que termina el intestino delgado, pasa al intestino grueso, que es muchísimo más cortito, mide 1.5 metros, pero aquí ocurre también algo muy importante, que es la absorción del agua. El agua se absorbe en el intestino grueso y ahora se forma una tercera masa que ahora se va a llamar bolo fecal o las heces, ya como tal, que van a avanzar por medio de movimientos peristálticos, movimientos musculares no voluntarios, es decir, no los pensamos para que ocurran, y de esta forma se transportan por todo el intestino grueso, pasando por el colon, llegan al recto ya para ser expulsados. Okay. Si tienen Profesora, alguna duda, me dicen. Sí, sí, ¿qué pasó? lo que, no, bueno, lo que dices lo del ácido es lo que pasa cuando se dice que se te regresó la comida, cuando sientes que te quema por dentro. Sí, justamente, por ejemplo, cuando hay acidez, ¿no? Acidez estomacal le dicen, es porque se está regresando del estómago hacia el esófago el ácido clorhídrico junto con todas estas enzimas. Y el esófago, aunque tiene mucho moho para facilitar la bajada del bolo alimenticio, no está tan protegido como el estómago y es por eso que sentimos dolor. Y eso puede estar asociado ya, por ejemplo, a una gastritis o a otras enfermedades del estómago que hacen que el bolo alimenticio esté siendo como regurgitado, ¿no? Como que el estómago no lo puede procesar de forma normal. Sí, justo es eso. Gracias. Y por nada. Y por eso también cuando existe el vómito, también como que arde la garganta, ¿no? Porque estamos exponiendo partes de nuestro cuerpo como la faringe, la laringe y nuestra propia boca a un pH muy ácido para el que no están como acostumbradas, ¿no? No es normal que haya sustancias así de ácidas en esas cavidades. Pasamos al aparato respiratorio, que es el encargado de hacer el intercambio entre el aire rico en oxígeno, porque somos aerobios, necesitamos oxígeno para hacer nuestro metabolismo, y se elimina dióxido de carbono. Acuérdense que cuando vimos el ciclo biogeoquímico del carbono, la respiración de todos los animales aerobios es un gran contribuyente al dióxido de carbono atmosférico. Y justamente pues es porque lo estamos haciendo todo el tiempo. Cada segundo que exhalamos, liberamos una cantidad grande de dióxido de carbono. Ok, el aparato respiratorio comienza con la nariz, que está formada por fosas nasales, y cada uno de esos orificios recibe el nombre de narinas. La porción exterior de la nariz está cubierta por músculos, específicamente cartílago, y también por piel, y está tapizada, al igual que los demás órganos respiratorios, por mucosas ciliadas, así como en el intestino. En la nariz también hay células con cilios. ¿Se acuerdan que un tipo de protistas, los protozoarios, que hay unos que se llaman ciliados, se caracterizan porque tienen un montón como de piecitos chiquititos, que son prolongaciones de su membrana celular? Aquí en la nariz, pues obviamente no son protozoarios, pero igual las células realizan exactamente esa misma modificación. En el caso no es para desplazarse en el medio, sino pues para filtrar, humedecer, calentar el aire que respiramos. Entonces, para que vean cómo las células tienen una plasticidad morfológica y también funcional dependiendo de la parte del cuerpo en la que las encontramos. Recuerden que es una estructura compartida con el aparato digestivo, entonces es imposible respirar y tragar alimento al mismo tiempo. Después de la faringe sigue la laringe, que conduce el aire a la tráquea. Aquí ya ocurre la desviación, en lugar de irse hacia el esófago, pues ahora se va hacia la tráquea para que luego llegue a los pulmones el aire. Y la laringe también es el órgano de fonación. Entonces nuestra voz
el sonido que producimos proviene de esta parte. Por aquí están las cuerdas vocales también. Presenta una estructura denominada epiglotis, que es que tiene forma de una hoja y sirve como tapadera entre la laringe durante la deglución. La deglución, pues, es cuando tragamos el bolo alimenticio, impidiendo que los alimentos pasen a la tráquea y que se nos vayan a los pulmones. En los pulmones vamos a encontrar una especie de ramificaciones que se llaman bronquios, que forman como un árbol que se expande por todos los pulmones, y cada terminal del bronquio se divide en bronquiolos. Este es un bronquio, ¿no? Luego el bronquio en bronquiolos, y así se va haciendo cada vez más delgada la estructura hasta llegar a los sacos aéreos, o también conocidos como sacos alveolares. Se llaman alveolares porque están formados por alveolos, que son unas esferitas súper pequeñas que son las que se rellenan del oxígeno. Y en esta imagen, aunque no se ve, imagínense que aquí donde están todas estas bolitas están pasando arterias. Bueno, no arterias, las arterias son gruesas, sino capilares, que es un tipo de arteria súper, súper delgadita. Y también venas. Entonces lo que va a ocurrir aquí es que el oxígeno que viene de la atmósfera se va a intercambiar, va a pasar por esta membrana que es muy delgadita de los alvéolos, se integra al capilar y con esto al flujo sanguíneo, y entonces llega a dije articulaciones, perdón, a las arterias, y el dióxido de carbono de nuestra sangre también se va a pasar aquí para sacarlo en la expiración a través de las venas, ¿no? Las venas tienen la sangre con dióxido de carbono, y las arterias la sangre con oxígeno. Justamente muy relacionado con el aparato respiratorio tenemos al circulatorio, porque aquí vamos a ver cómo es que la sangre oxigenada y la no oxigenada fluye a través de nuestro cuerpo. Antes de eso, veamos que está constituido por sangre, el corazón y los vasos sanguíneos. Pues el sistema circulatorio son tres cosas. La sangre, recordemos que es un tejido líquido, es un tejido muy diferente a los otros tejidos que conocemos de nuestro cuerpo, pero sigue teniendo la característica que está formado por muchos tipos de células, ¿no? Esa es la característica para que algo sea tejido. Ahorita vamos a ver más adelante las características de este tejido: el corazón y los vasos sanguíneos. Y hay dos tipos generales de circulación en nuestro cuerpo. Una es la mayor y otra es la menor. En la mayor va a ocurrir entre el corazón y todos nuestros órganos. Aquí tenemos el corazón y va a llevar la sangre a todas las partes de nuestro cuerpo. Mientras que la circulación menor se va a realizar solamente entre el corazón y los pulmones. Esta va a ser como una subestación de la circulación para oxigenar la sangre, justamente, y para sacar el dióxido de carbono, que si se nos llegara a acumular sería tóxico. Eso llega a pasar, por ejemplo, los buzos cuando llevan mucho tiempo debajo del agua y se empieza a acabar el oxígeno de sus tanques, se llama nitrificación de la sangre, se empieza a hacer ácida y puede ocurrir muerte cerebral y luego muerte total del organismo, porque la sangre no se recambió con oxígeno puro de nuevo. El corazón va a estar constituido por tres capas. La más externa es el pericardio, que es la membrana que va a recubrir exteriormente el corazón. El miocardio, que es también llamado el músculo cardíaco, fue justamente el que vimos en el aparato muscular, y tiene contracción involuntaria. Entonces, aunque es músculo, igual no pensamos en él para que se contraiga. Eso lo hace el sistema nervioso por nosotros. Y por último, el endocardio, que es una membrana que reviste o recubre la superficie interna de las aurículas y los ventrículos, que son las que forman al corazón. Aquí lo podemos ver. El corazón está formado por 4 grandes cavidades. La primera es la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Las que están arriba siempre son las aurículas, y las que están abajo siempre son los ventrículos. Y el corazón va a tener movimientos muy característicos que reciben los siguientes nombres: la sístole y la diástole. Aquí abajito tenemos qué pasa en cada uno de estos movimientos. En la sístole es cuando se contrae el miocardio, es decir, el músculo que está en el corazón se contrae
y eso hace que se expulse la sangre oxigenada, y entonces comienza el viaje hacia todas las partes de nuestro cuerpo. Y lo contrario es la diástole, que es cuando el corazón se dilata y permite que se llene de sangre, ¿no? Sangre que viene con dióxido de carbono y que va a viajar a los pulmones para liberar eso en la exhalación y cambiarlo por oxígeno, y vuelve a ocurrir la sístole. Siempre es uno y uno, ¿no? Sístole, diástole, sístole, diástole. Y justamente el ritmo que exista entre estos dos movimientos es lo que da el ritmo cardíaco, lo que vemos en las pantallitas de los hospitales, que va así de arriba abajo, que suena pip, pip, es este, ¿no? Que tanto, cómo está ocurriendo nuestro movimiento cardíaco. Y la sangre va a circular por los vasos sanguíneos, como son las arterias, que van a ser la estructura que transporta la sangre hasta los distintos órganos, y son muy, muy elásticas las arterias, y las venas van a ser vasos que conducen la sangre hacia el corazón y después va hacia los pulmones, ¿no? Para recargarse de oxígeno. Y los capilares que les mencionaba, que es como si fueran arterias, pero súper, súper delgaditos, para que pueda ocurrir el intercambio gaseoso al nivel de los alvéolos y los pulmones. Bueno, ese es un ejemplo, pero también tenemos capilares en todas las otras partes de nuestro cuerpo para que irriguen sangre a las partes más alejadas, como de las grandes arterias. Por ejemplo, nuestra epidermis necesita tener obviamente oxígeno, pero no podría tener ahí una super arteria, pues porque ya es la capa muy superficial de nuestro cuerpo, y si nos cortáramos y le diéramos a una arteria, pues sería muy riesgoso. Sí se puede, ¿no? Con unas cortadas más profundas, pero lo que está más superficial son puros capilares chiquititos. Y vamos a ver rápidamente las características de la sangre. En un adulto más o menos se tienen entre 4.5 y 5 litros de sangre, y está formada por plasma, por suero de color amarillento, agua, glucosa, sales minerales, hormonas, vitaminas, grasas, gases, entre muchas cosas. La sangre es un tejido muy, muy complejo, y sus elementos o componentes celulares básicamente se pueden dividir en dos grupos, que son los glóbulos rojos, o también conocidos como eritrocitos, y estos son los encargados de transportar el oxígeno por medio de la hemoglobina. ¿Se acuerdan que ayer la mencionamos? ¿Se acuerdan qué tipo de biomolécula es la hemoglobina? Recordemos, hay carbohidratos, proteínas, lípidos o ácido nucleico. ¿Qué creen que sea la hemoglobina? ¿Ácido nucleico? No, el ácido nucleico, acuérdense que solo puede ser el DNA o el RNA. Solo hay de dos ahí. La hemoglobina es una proteína con un centro de fierro. Y el fierro, bueno, o sea, no literalmente un cacho de fierro, un átomo literal de fierro que se va a unir con el oxígeno cuando lo comienza a transportar, y cuando libera el oxígeno en la parte que se ocupe del torrente sanguíneo, lo va a intercambiar por una molécula de dióxido de carbono. Entonces, esta proteína es súper importante porque es la encargada de transportar tanto el oxígeno como el dióxido de carbono para que se deseche durante la respiración. Entonces, aunque por ejemplo, ya no estamos hablando de aparato respiratorio, pero tiene mucho que ver con el circulatorio porque trabajan en conjunto todos los sistemas. Y bueno, el siguiente tipo de glóbulos que hay en la sangre son los blancos, o también conocidos como leucocitos, que forman parte del sistema inmunológico, por lo que combaten infecciones. Y de estos existen un montón de tipos. Aquí les puse los más importantes, que son los neutrófilos, eosinófilos, linfocitos, miocitos y basófilos. Y cada uno de estos tiene una función cuando se detecta una infección en nuestro cuerpo, para combatir a los agentes extraños que se lleguen a infiltrar, como los virus o las bacterias. Y los trombocitos van a ser las plaquetas, las que conocemos como plaquetas, y estos ayudan a la formación de coágulos cuando se rompen o lesionan vasos sanguíneos. Entonces, cuando nos cortamos, las células de la sangre que llegan a coagular son justamente trombocitos. Y cuando hay algún problema con estas células, surgen enfermedades como la gente que se corta y no puede dejar de sangrar, y se pueden morir desangrados porque sus células no llegan a tapar ese flujo, esa salida de sangre. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos?
Ok, bueno, vamos al aparato reproductor. El aparato reproductor creo que es como el más probable que les pregunten en el examen, sobre todo a los que vayan para el área de ciencias biológicas, les ponen varias preguntas de aparato reproductor. Y pues vamos a comenzar con el masculino. Vamos a describir cada órgano que pasa en cada uno de estos. Comenzamos con el pene, que es el órgano copulador que va a depositar el semen en la vagina. Esa es la gran función del pene. Recordemos que la función general del aparato reproductor es fusionar las células reproductoras, ¿no? Que en el caso de los machos van a ser los espermatozoides y en el caso de las hembras, los óvulos. Entonces, este órgano copulador asegura que el espermatozoide quede dentro de la cavidad vaginal de la hembra y de esta manera darle más probabilidad a estas células de que se fusionen en un ambiente agradable para ambos gametos. El siguiente órgano son los testículos, muy importantes del aparato reproductor porque son las gónadas. Las gónadas son justamente estos órganos productores de los gametos. Gametos es sinónimo de célula sexual en el hombre, espermatozoides. En otras palabras, en los testículos se producen todos los espermatozoides a través de un proceso que se llama espermatogénesis. Génesis es como el origen y esperma, pues hace referencia a espermatozoide, es origen de los espermatozoides también. Muy importante que recuerden cómo se llama este proceso. Y además de producir los espermatozoides, los testículos también producen las hormonas sexuales masculinas, que son la testosterona y los andrógenos. Y estos van a promover el desarrollo de caracteres sexuales en la adolescencia, como el ensanchamiento de la cintura pectoral, es decir, el ensanchamiento de los hombros, el engrosamiento de la voz, el crecimiento de vello, entre otras cosas, ¿no? El escroto va a ser la parte que protege y contiene a los testículos fuera de la cavidad corporal, y esto tiene que ser así porque los espermatozoides no pueden estar a la misma temperatura que el resto del cuerpo. Recordemos que el cuerpo humano en general está como en 36.5 grados de temperatura y los espermatozoides necesitan estar como a 35 grados. Y es por eso que están por fuera estas gónadas. A diferencia de en las mujeres que las tenemos invaginadas, se le llama, ¿no? Que están por dentro de nuestro cuerpo. Los siguientes son los túbulos, seminíferos, que son los que conducen los espermatozoides desde el testículo hacia las glándulas accesorias. En las glándulas accesorias tenemos dos, que son las vesículas seminales, aquí, justo detrás de la vejiga, y la próstata, que está abajo de la vesícula seminal y también abajo de la vejiga. Estas glándulas son importantes porque producen el líquido seminal, que junto con los espermatozoides van a formar lo que conocemos como semen. Y también tenemos la uretra, que como tal forma parte del aparato urinario, pues también está relacionado con el reproductor, porque va a transportar tanto el semen como la orina al exterior. Entonces, en un solo conducto se transportan ambos fluidos. Y ahora pasamos al aparato reproductor femenino. Vamos a comenzar con los ovarios, que serían lo equivalente a los testículos en los machos. Entonces, estas son las gónadas femeninas que van a producir los óvulos. Aquí no les puse cómo se llama el proceso, pero si en los machos era espermatogénesis, ¿cómo creen que se llaman las hembras para producir óvulos? Ovogénesis. Muy bien, ovogénesis. En griego ovo significa huevo, entonces como los óvulos tienen forma de huevos, se le llama así, ovogénesis, de allí viene. Y también se producen hormonas sexuales, pero en este caso es la progesterona y los estrógenos, que van a ser muy importantes para el ciclo menstrual, que también vamos a ver ahorita. También se van a promover el desarrollo de caracteres secundarios, como es el ensanchamiento de caderas. Esto ocurre pues para ampliar el espacio para cuando surja el embarazo, el bebé pueda tener espacio para crecer. Se acumulan las grasas y crecimiento de los senos, que básicamente son las glándulas mamarias de donde se va a alimentar
el bebé. Después de los ovarios tenemos las trompas uterinas, se llaman así porque conducen a la siguiente estructura, que es el útero. Perdón. Trompas uterinas, y en los humanos específicamente les llamamos trompas de falopio. Conducen al óvulo, que es liberado del ovario por todas las trompas para que pueda llegar al útero. Y aquí en estas trompas es donde se va a fusionar con el espermatozoide en dado caso que exista, ¿no? En ese momento en específico el coito, si no, pues va a morir el óvulo. La siguiente estructura es el útero, que es una cámara muscular. Son 3 grandes músculos, este que está aquí arriba, a la izquierda y a la derecha. Y en la parte del medio tiene el endometrio, que es como la parte más expuesta, ¿no?, del útero. Y en este endometrio es donde, si se llega a dar la fecundación, se va a implantar el cigoto, que después dará lugar a un feto y después a un bebé. Si ese óvulo no es fecundado, lo que va a suceder es que va a morir el óvulo y el endometrio, toda esta capa, se va a desprender. Básicamente, para que se desprenda el endometrio, se rompen un montón de capilares sanguíneos. Y por eso es de que la menstruación es dolorosa, porque estamos desprendiendo una parte de músculo de nuestro interior y además están rompiendo un montón de capilares. Y las diferencias entre que unas mujeres tengan muchos cólicos y otras menos, son muchas razones, pero en general es que depende de las terminales nerviosas que tengamos. Si tenemos muchas terminales nerviosas, la señal de dolor pues va a ser mucho más intensa que si tenemos menos terminales nerviosas cerca de nuestro endometrio. La siguiente parte es el cervix, que es esta parte de tejido conjuntivo, que es un tejido un poco más duro, que cierra el extremo inferior del útero. Va a ser aquí mucho más pequeño y es en general como una aberturita aquí, que es hasta aquí, perdón. Aquí cuando entra el pene, lo más arriba que puede llegar es esto aquí al cervix. Aquí libera los espermatozoides, entran por el cervix y ya luego llegarán al útero, y viajarán algunos para las trompas de falopio derecha y otros para la izquierda. La vagina es justamente este conducto, el conducto o receptáculo del semen y canal de nacimiento, tiene ambas funciones. Y la parte más externa del aparato reproductor femenino es la vulva, que va a estar formada por los labios mayores, que es lo más externo, los labios menores, que es lo que se ve aquí en blanco, y el clítoris, que está aquí en la parte superior de la vulva, y los labios en general tienen la función de darle protección a la entrada de la vagina, que está aquí, que se conoce como corona vaginal a ese orificio, y es por donde, bueno, equivaldría al glande en el caso del pene, del aparato masculino. Bueno, y también la uretra, ¿no?, es importante, está aquí, es parte del aparato urinario, justo debajo del clítoris y antes del orificio vaginal. Y ahora pasamos al ciclo menstrual. El ciclo menstrual básicamente es un ciclo hormonal. Van a estar subiendo y bajando distintas hormonas que tenemos las mujeres, y dependiendo de los niveles hormonales que existen en cada época, en cada parte del ciclo, perdón, van a estar pasando cosas distintas. Este ciclo va a durar en general 28 días, aunque es normal también que pueda durar 21 o 35 días, y se caracteriza por serie de cambios de secreciones de hormonas en los órganos sexuales. Y el ciclo lo vamos a dividir en 4 grandes fases, una que es la menstruación, la fase folicular, la ovulación y la luteínica. Entonces, comencemos con la menstruación. Vamos a ver aquí aquí arriba tenemos lo que pasa en el ovario. Esta línea roja es la temperatura corporal, que ahorita la vamos a ignorar. Y todas estas líneas, la verde es la hormona folícula estimulante, la azul es la hormona luteinizante, la naranja son los estrógenos y la moradita es la progesterona. Y hasta acá abajo tenemos al endometrio. Imaginen que podemos ver al endometrio como en un corte transversal y ver qué tan grueso o delgado es durante el ciclo. Entonces, comenzamos aquí en la menstruación, cuando ocurrió que el óvulo no fue fecundado y entonces el endometrio se va a desprender para que ocurra justamente el sangrado
Entonces aquí lo representan así, ¿no? Como que estaba muy grueso para recibir al posible cigoto, y como no pasó eso, se empieza a hacer muchísimo más delgadito. Y esto está dictado justamente por un decremento en la progesterona. Como podemos ver aquí, la progesterona, que es el moradito, está en su nivel más inferior. Y de esta manera se le dice al cuerpo, ¿no? Como expulsa el endometrio porque no fue como útil, ¿no? En este ciclo. Y en el ovario lo que pasa es de que se acababa de liberar un óvulo, entonces está madurando el que va para el siguiente ciclo, ¿no? Entonces aquí la fase de maduración, y por eso se le conoce como fase folicular, esta siguiente parte. En la fase folicular lo que va a pasar es que se van a liberar muchos estrógenos, va a aumentar drásticamente la cantidad de estrógenos y también de la hormona folículo estimulante, que es esta que está aquí en verde, y se va a madurar, ¿no? Se va a estar madurando a lo largo de esta etapa el óvulo, para que finalmente lleguemos a la mitad del ciclo, que es el día 14 más o menos, donde hay un pico, un incremento así súper marcado de dos hormonas, que es la luteinizante, LH, y la folículo estimulante, que es FSH, y este incremento dicta que el ovario libere a ese óvulo, que ya está maduro. Entonces aquí comienza el óvulo a recorrer las trompas de falopio, mientras que el endometrio ya se está preparando, ¿no? Por si es fecundado, esté listo para recibir al posible cigoto. Bueno, esta etapa se llama ovulación, ¿no? Y después de esto, la parte del ovario que preparó el óvulo va a empezar a secarse, se hace así como chiquita para degradarse, y a este cuerpo se le llama lúteo, cuerpo lúteo, y por eso el nombre de esta fase, ¿no? La fase lútea, que es cuando se produce mucha progesterona, demasiada progesterona, podemos ver aquí el incremento drástico, y se va a liberar el cuerpo lúteo, ¿no? Bueno, se degrada y nosotros ni lo notamos porque se va por torrente sanguíneo el cuerpo lúteo. Y luego se repite todo. Si no se fecundó el óvulo, volvemos a la menstruación. ¿Alguna duda con el ciclo menstrual? Lo importante recordar sobre todo es cuándo ocurre la ovulación, que es cuando aumentan estas dos hormonas, y la menstruación, ¿no? Que es cuando no se ocurrió la fecundación. O sea que a las mujeres la ovulación, ¿cuándo les pasa? ¿Después de 14 días de su menstruación? Ajá, sí, justamente la mitad. 14 días si su ciclo dura 28, pero supongamos que le durara a esa persona en particular 32 días. Entonces, ¿cuándo ocurriría su ovulación? ¿En qué día? Sería 16, ¿no? En el día 16, porque es justo a la mitad. Y también depende de qué tan regular y irregular es una mujer, porque hay mujeres a las que cada ciclo le dura diferente cantidad de días. Si hoy nos da tiempo, que creo que no, porque creo que ya no nos dio tiempo, tenemos que ver también los métodos de anticoncepción. Y hay uno que es como el ciclo natural, ¿no? Como ver el calendario de nuestro ciclo menstrual. Y si fuéramos muy regulares, justamente los días que no se podría tener relaciones sexuales son 4 días antes de la ovulación y 4 días después, porque justamente es cuando el óvulo está en las trompas de falopio, esperando a que llegue un espermatozoide y se junte con este óvulo. Sí, ok. ¿Alguna otra duda? Y la menopausia es cuando ya no se hace ese proceso donde se rompe. Ok. Las mujeres nacemos con la cantidad de óvulos que vamos a tener para toda nuestra vida desde bebecitos, ¿no? Entonces ya lo tenemos como escrito en nuestro cuerpo, solo no podemos saberlo porque nos tendrían que abrir los ovarios para saberlo. Y entonces cuando se acaban esos óvulos es cuando se deja de menstruar y ocurre la menopausia. La menopausia justamente es el cambio drástico de todos los niveles hormonales. Como ya no hay nada que liberar, ya no van a estar estas hormonas, ¿no? Al menos no en estos niveles, y es por eso que empiezan a ocurrir un montón de cambios a la mujer madura, ¿no? Porque ya no va a estar liberando óvulos. Y así nosotros como las mujeres tenemos como días fértiles, ¿no? No, los hombres producen espermatozoides toda su vida, todos los días. En cada momento se están produciendo
en sus testículos, entonces cualquier día tienen la capacidad de ser fértiles. Ah, ok, ok. Sí. Okay. ¿Alguna otra duda, chicos? No. Ok. No. Bueno, vamos a llegar, ya nada más explico esta y nos va a faltar un poquito que tendremos que ver mañana junto con el Cajut Supremo. ¿Se acuerdan cuando vimos meiosis? Que la meiosis es la producción de células sexuales, justamente de los espermatozoides y de los óvulos. Y se acuerdan que tiene su profase, su metafase, su anafase, su telofase, y que son 2 ciclos. En la meiosis son 2 ciclos de división, mientras que en la mitosis solo es uno. Vamos a ver cómo ocurre la meiosis para formar espermatozoides, que es distinta a la meiosis que ocurre para formar óvulos. Pero en el examen, cuando les pregunten por meiosis, no piensen en este esquema porque es muy particular como de los humanos. Ustedes solo acuérdense del proceso general, pero aquí es para que vean de dónde vienen nuestros gametos. Cuando ocurre la fecundación en el cigoto, lo primero que va a suceder es que se van a empezar a diferenciar células. Las somáticas, que van a dar origen a todas las partes de nuestro cuerpo, y las sexuales, que van a producir específicamente estas células. Son los 2 grandes caminos que toma el cigoto en cuanto se forma. Y esta es la línea germinal, así se le dice, ¿no? Porque es muy importante, porque es donde ocurre el entrecruzamiento de la información genética del padre y de la madre. Después, ya de que se formó el cigoto, ya no va a volver a ocurrir otro entrecruzamiento. Entonces es un momento súper, súper especial cuando ocurre la fecundación. Ok, lo que va a pasar para formar los espermatozoides es de que un espermatocito, que se llama de primer orden o también primario, va a producir espermatocitos de segundo orden. Esta es como la primera división meiótica. Aquí es donde se divide a la mitad la carga genética. Aquí tiene 44 y ahora pasa a ser 22. En los hombres hay 2 tipos de cromosomas sexuales, uno que es el X y otro que es el Y, mientras que en las mujeres solamente tenemos X y X. Entonces el hombre va a tener la posibilidad de generar gametos con distintas cargas para su hijo, ¿no? Que pueda ser mujer o que pueda ser hombre, mientras que en las mujeres no va a estar esa característica. Después de que ocurre la meiosis 1 en los espermatozoides de segundo orden, espermatocitos, perdón, ocurre la segunda división meiótica y ahora se producen espermátidas. Estas son células, pero se les da nombres porque son muy particulares, ¿no? Tienen características muy únicas. Y entonces, acuérdense que la segunda división meiótica es muy parecida a una mitosis. Entonces, a partir de esta célula madre se forman 2 células hijas idénticas. Aquí ya no se redujo la carga genética, ya todo es igualito. Entonces ya tenemos 2 gametos con carga para que sea niña y 2 gametos con carga para que sea niño. Y estas espermátidas todavía se tienen que llevar a un proceso de maduración para agregarles este flagelo, que va a ser el que el espermatozoide se pueda trasladar en las trompas de falopio, que pueda nadar para alcanzar al óvulo. Entonces aquí está, ¿no? 2 para niñas y 2 para niños. Y así cada espermatocito de primer orden. Se producen millones y millones. En el caso de las mujeres, ocurre igual la primera división meiótica a partir de un ovocito primario, pero aquí lo que va a pasar es que solo una de esas 2 células que se producen en la primera meiosis va a ser viable. Esta otra se va a desintegrar por ahí. Entonces, no es igual, ¿no? No es igual que en la de los machos. Aquí nada más se va a producir la mitad de lo que se produce en un hombre. Se llega a la segunda división meiótica. Aquí en este caso todavía ejemplifican a aquí simplemente se desintegra antes o después, pero no va a llegar al final, ¿no? Eso es lo importante, solo sigue este. Y este ovocito de segundo orden se detiene en la metafase. El óvulo, cuando sale del ovario, está detenido en la metafase 2 y solamente se va a terminar de dividir si llega un espermatozoide. Eso ya es algo muy, muy específico. Pero es muy interesante que la meiosis de un óvulo está dictada por si se fecunda o no. Y bueno, ya cuando ocurre la fecundación se termina de dividir el óvulo, y aparte lo hace rápido,
y ya se empieza a formar un montón de células para formar a lo que va a dar origen a un feto. Y ya se nos acabó la clase, justamente son las 6. Ok, pues todavía me faltó sistema nervioso y endocrino. Entonces mañana voy a tener que darles esto que faltó y el Kahoot. Lo hacemos un poquito más cortito. ¿Vale? Nos vemos mañana. Si pueden, estudien para que les sirva de repaso el Kahoot. ¿Vale, chicos? Muchas gracias por su atención. Nos vemos mañanita. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana.